Hola Vivers, soy Diego, profe de dibujo técnico, y hoy vamos a ver la resolución del examen de selectividad de la EBAU de dibujo técnico en la convocatoria de julio de 2022. Vale, pues lo primero de todo, para acceder al examen estamos en la web de la academia y nos vamos a recursos. En recursos en concreto nos vamos a exámenes resueltos y en exámenes resueltos pues aquí pinchamos en la pestaña julio 2022, pinchamos en el compás y se nos descarga el examen, que ya tenía por aquí. Muy bien, vale. Este examen es un poco el mismo formato que en el de convocatorias anteriores. Tenemos una opción A y una opción B, de las que podemos elegir ejercicios de las dos, podemos hacer ahí una mezcla, y hay 4 ejercicios por opción. Vamos con el primero, que nos dice hallar la figura inversa de la dada sabiendo que el punto O es el centro de inversión y A un punto doble, es decir, que A es su propio inverso. Expone razonadamente el fundamento de la construcción empleada, así que tenemos que hallar la figura inversa de esta que nos dan aquí. Vale, lo primero es que fijaos en una cosa, si yo cojo y el compás pincho en O y lo pongo en la distancia OA, ya tengo la circunferencia de autoinversión, que no se ve aquí por el escaneo, pero justo podéis comprobar, de hecho visualmente ya se ve, que OA está a la misma distancia que OC. De todas maneras, haciendo la circunferencia de autoinversión, veríamos que C es un punto doble. Por otra parte, yo aquí tengo que si trazo una línea de O a A, me quedaría una tangente a esta circunferencia, que es la que tiene de diámetro AB. Por ello, todo punto de esta circunferencia completa va a tener su propio inverso en la propia circunferencia. Esto hará que la propia circunferencia sea una circunferencia doble, que sea su propia inversa. Así que el punto B', por este motivo, tiene que estar en esta circunferencia. Aquí haría la mediatriz, me encontraría el centro y dibujaría toda esta circunferencia. Y donde corte con OB, entonces va a estar el punto B'. Así que ya tendría hallados el inverso de A, el de B y el de C. Ok, pues ahora ya lo único que quedaría sería hacer las inversas de cada uno de los tramos. En primer lugar, como este tramo de circunferencia, sus inversos están también en la propia circunferencia, el inverso de este tramo que va de AB es este arquito, el que va de A a B'. Por otra parte, yo sé que la inversa de una recta que no pasa por el centro de inversión es una circunferencia que sí pasa por el centro de inversión. Por lo tanto, la inversa del tramo recto del segmento AC va a ser un arco de circunferencia de una circunferencia que pase por A', por C' y por O. Por lo tanto, pues nos hallamos la circunferencia que pase por esos 3 puntos y dibujamos el arco de circunferencia. Lo mismo que pasa con B' y C'. Es una circunferencia que va a pasar por el punto B', C' y O. Así que trazamos este arco de circunferencia, por ejemplo, con 2 mediatrices para allá a su centro y ya tendríamos. Y podemos comprobar que los ángulos se conservan. Por ejemplo, aquí que parece que corta con un ángulo de 45 grados, pues aquí vemos el mismo ángulo de 45 grados. Y aquí el tramo empalma con una línea recta e igualmente tenemos una línea recta aquí. Ok, ¿qué más? Ejercicio 2 o A2, que nos pide representar las proyecciones diédricas de un octaedro cuya cara ABC está apoyada en el plano horizontal. Es decir, tenemos un octaedro, una figura que es compuesta por 8 caras que son triángulos equiláteros y uno de los triángulos equiláteros está sobre la base. Como ya me dan A y B, al estar sobre el plano horizontal, eso va a estar en verdadera magnitud y con el compás, como hacemos habitualmente, pues podemos construir el triángulo equilátero de la base, el ABC. Vale, justo si yo tengo puesto este octaedro en la base, la cara de arriba va a ser otro triángulo equilátero, pero rotado 180 grados con respecto al centro. Que con respecto al centro del triángulo, que en el caso de un triángulo equilátero, pues es lo mismo el ortocentro, el circuncentro. De esta manera, si yo hallo el centro, por ejemplo, donde se corten las dos alturas, ya puedo hacer la rotación de 180 grados y hallar el triángulo de arriba, cuyas aristas pues las he llamado D, E y F. Bien, así que el resto de las caras las podemos hacer uniendo A con E, A con D, D con B y F con C. Y ya tendríamos todo lo que es la planta de esta figura. Teniendo ya la planta, entonces lo único que quedaría sería hallar la altura. Vale, ¿cómo la hallamos? Yo ya tengo cuánto es esta altura en verdadera magnitud, porque directamente una de las caras del triángulo ya sé cuánto mide este lado.
Pero por otra parte, yo lo que quiero hallar es esta distancia, todo lo que sube. Por lo tanto, yo me puedo coger una de las alturas, la que pasa, por ejemplo, por el punto E, ver dónde corta y en este punto pinchar lo que ya sé que es la altura. Y el cateto largo, entonces se va a corresponder a lo levantada que está la figura, es lo que yo he llamado la altura H. La pongo y la transporto y con esto ya podría hacer el resto de la figura, porque como también la cara de arriba va a ser paralela al plano horizontal, el punto D, el E y el F pues van a estar a la misma altura, a la misma cota. Finalmente me dice que pase una intersección, que haya la sección por un plano horizontal que pasa por el centro que podríamos hallar uniendo D con C y que tendría que estar también en el centro de la figura, que es lo que yo he llamado O. Por lo tanto, pasamos una línea paralela a la línea de tierra, que será la traza vertical de este plano, y donde corte a cada una de las aristas, allí va a ser la intersección, que es un hexágono. Esto por el lado del segundo. Por el tercero, nos dice representar en dibujo isométrico, sin considerar los coeficientes de reducción, la pieza adjunta. Vale, en este caso, lo que consiste es en ir tomando las medidas y las que sean paralelas a los ejes van a estar sin ninguna distorsión, porque suponemos no estamos hablando de los coeficientes de reducción. Vale, entonces mi recomendación con este tipo de ejercicios es ir tomando, por ejemplo, algunas de las caras que queden más externas. Por ejemplo, empezaríamos dibujando esta de aquí. Esta de aquí. ¿Cómo podemos comprobar que esto es correcto? Viendo si cada una de las vistas se corresponde. Por ejemplo, el IZ sería esto, de manera que esta superficie se corresponde con esta otra, esta superficie se corresponde con esta de aquí y esta con esta de aquí. Y lo mismo para las otras dos. Vale, este nos dice lo contrario. En vez de tener unas proyecciones diédricas y de ahí hacer la figura en axonometría, nos dan la axonometría y nos piden representar las vistas diédricas. Vale, en concreto nos dice representar las vistas necesarias, que siempre son, hay que tratar de hacer las mínimas posibles. Muchas de estas figuras se pueden dar con dos vistas y esta no es distinta. ¿Cómo podemos hacerla? Típicamente el alzado consideramos que sería esta vista de aquí. Sin embargo, si consideramos el alzado como esta otra vista, pues ya la tenemos. Ya tendríamos esta figura determinada. Entonces voy a tomar la planta y voy a tomar el alzado. Y ya de aquí lo que tendríamos que fijar, una vez tengamos representado esto, son las cotas. Siempre hay que tratar de buscar las mínimas posibles para acotar. Por ejemplo, si tenemos dos tramos que lo diré que son iguales, solo indicamos una. Por ejemplo, aquí la altura, es decir, la profundidad hasta que empieza a hacerse la circunferencia es la misma en ambos lados y solo marcamos una. Y por ejemplo, como aquí ya tenemos que el radio de este cilindro son 10 centímetros, pues no es necesario indicar que esto sean 10 centímetros, y en total solo necesitaríamos 12 cotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien. Quinto ejercicio, que nos dice determinar las circunferencias tangentes a la circunferencia dada y que pasan por los puntos A y B. Bien, o sea, yo puedo construir una circunferencia siempre y cuando conozca tres puntos. Ya sé dos, que son A y B, y el tercero sería un punto tangente, porque me piden que estas dos circunferencias, además de pasar por A y por B, toquen a esta circunferencia. Bueno, pues lo primero sería hallar, de forma genérica, sabemos que el centro de una circunferencia tendrá que estar en la mediatriz de dos de sus puntos. Y cuando lo hacemos, ¡oh, sorpresa, maravilla! Justo esta mediatriz pasa por el punto O de la circunferencia de la que queremos que sea tangente. ¿Por qué esto nos es tan útil? Porque eso significa que los centros de estas circunferencias tienen que estar alineados, no nos queda otra. Si tienen que estar en este centro y coinciden con el centro de la circunferencia, tienen que estar alineados. Vale. Por lo tanto, si tienen que estar alineados, yo puedo prolongar esta línea y donde corte justo sería el punto de tangencia, y lo mismo para atrás. Así que justo si nos damos cuenta que el centro de la circunferencia está en la mediatriz del punto A y el punto B, entonces veríamos que los puntos de tangencia de estas dos circunferencias simplemente también están en la mediatriz. Así que donde corte la mediatriz a la circunferencia grande, tenemos el punto de tangencia 1 y el punto de tangencia 2. Y ya está. Una vez tengamos tres puntos, podemos hallar la circunferencia que pasa por estos tres puntos para hallar el centro de la primera circunferencia, que he llamado C1,
y lo mismo para el centro de la segunda circunferencia, que he llamado C2. Tercer ejercicio, nos dice determinar la sección producida en la figura representada por un plano que pasa por el punto O y la recta R, contenida en el plano horizontal. Vale, lo primero de todo, fijaos que esta recta R está ya en el plano horizontal, porque tiene cota 0. Así que directamente la recta R1 coincide con la traza horizontal del plano que nos dan, que yo he llamado alfa. Así que la clave sería encontrar una traza vertical de ese plano, lo que llamaríamos alfa 2. ¿Y cómo podemos hacerlo? Utilizando el punto O. Yo voy a pasar una recta frontal, que es una recta paralela al plano vertical. Así que trazo una paralela a la línea de tierra, veo dónde corta a la traza horizontal del plano, lo transporto y esta debería ser justo donde la traza horizontal de esta recta. Entonces yo trazo desde el punto hasta este otro punto de la recta y ya tendría mi recta frontal. ¿Qué es lo que ocurre? Al ser paralela al plano vertical, entonces es como si hubiéramos hecho un corte al plano. Por lo tanto, la traza vertical de este plano tendrá que ser paralela a la traza vertical de esta recta, a la proyección vertical, a la S2. Así que trazamos una paralela justo por el punto en el que cortaba R1 a la línea de tierra y ya tendríamos las trazas del plano. Y ya con esto tenemos el plano definido. Ok, fijaos además que esto es un prisma recto, por lo tanto estas aristas van a ser perpendiculares. Yo en el momento en el que halle a qué altura están cortando, ya tengo los puntos en los que estén cortando. Así que ¿qué voy a hacer? Voy a trazar líneas que estén contenidas en el plano, y esto me lo puedo garantizar porque si yo trazo una línea paralela a la traza horizontal y de ahí una línea paralela a la línea de tierra, yo tengo una recta horizontal que está contenida en el plano. Así que voy a tirar rectas horizontales que salgan de cada uno de estos puntos y luego veo dónde cortan a cada una de sus aristas. Por ejemplo, una que sale del punto C, la transporto y la llevo y veo que corta aquí la arista. Lo mismo con la B y lo mismo con la A. Así que ya tendría los 3 puntos en los que este plano corta a cada una de las aristas. Y entonces la sección sería lo que salga de unir estos 3 puntos. Que como estamos por debajo de este techo así como a 2 aguas, así como inclinado, pues simplemente es un triángulo que coincide con la proyección horizontal. Ok, tercer ejercicio. Nos pide representar en el sistema axonométrico una pirámide recta de altura h cuya base es un triángulo equilátero de lado AB, teniendo en cuenta que uno de los lados de la base tiene vértice en A y es paralelo al eje Y. Vale, muy bien. Estupendo. ¿Cuál es el problema? En este caso tenemos una axonometría que los 3 ejes no tienen el mismo ángulo. Fijaos. Por lo tanto, aquí nos va a deformar cada una de las direcciones de una manera distinta. No es una isométrica, tampoco es una caballera. Así que es difícil dibujar. ¿Qué podemos hacer en cambio? Y aquí tenemos un triángulo de trazas. Así que podemos abatirlo y transportar el punto. De manera que yo tendría aquí en este triángulo rectángulo en verdadera magnitud lo que hubiera aquí en este punto. ¿Por qué eso me es útil? Porque si yo sé que el punto A está sobre el eje Y, yo lo puedo transportar y aquí estaría este A'. Este A' de la figura en verdadera magnitud. Y si sé que uno de los lados es paralelo al eje Y, entonces ya tendría esta línea paralela al eje Y. Como ya sé cuánto mide AB, pincho y ya sé cuánto tendría que ser este lado AB. Como me dicen que su base es un triángulo equilátero, entonces yo puedo construir este triángulo equilátero en verdadera magnitud. Y ya está. Porque la cuestión es que yo, al haber abatido esto, este trozo en verdadera magnitud y la representación en axonometría forman una relación de afinidad. Y la dirección de afinidad en este caso pues simplemente sería una perpendicular a esta línea de aquí. Así que yo trazo una perpendicular y puedo encontrar el punto B, de la misma manera que encuentro el punto C. Y ya tendría dibujado mi base en axonométrica. ¿Cómo encuentro la altura? ¿Cómo encuentro dónde está la cúspide, esa D? Pues bueno, desde la planta, esta cúspide va a estar en el circuncentro del triángulo. Por lo tanto, yo me hallo 2 alturas
y el circuncentro coincide con la proyección horizontal de la traza. Y yo la puedo trasladar y aquí ya tendría la proyección horizontal pero en axonometría. Y como esta pirámide es recta, va a estar paralela al eje Z, pues puedo tomar la altura y levantarlo, y donde acabase este segmento de distancia h, allí estaría la D. 1, y con eso ya tengo la pirámide. Y vamos al último ejercicio, que nos dice completar la representación de la figura añadiendo sin seccionar la parte que falta. Vale. Fijaos en una cosa curiosa. Vale, aquí me dan una sección de la pieza. Lo más difícil de este ejercicio, yo creo, es ubicar de dónde viene esa sección. Aquí tenemos como un cilindro, visto de lado que se correspondería con este cilindro. Por lo tanto, de analizarla, fijaos que lo que tendríamos sería una vista desde hacia donde apunta la flecha, una vista de perfil, cortada por su eje de simetría central, por este eje. Es como si hubiéramos hecho aquí con una radial y lo hubiéramos cortado. De esta manera, yo lo que voy a tener va a ser la vista como si hubiera hecho un corte. Entonces, ¿qué me queda para completar esta figura? Pues simplemente hacer la simétrica con respecto a este eje. La diferencia que va a tener esto va a ser que, como yo aquí había hecho un corte, este cilindro que solo se ve en el interior, mientras que aquí aparecía como una línea visible, aquí va a ser una vista oculta. Y lo mismo con los límites de todas las perforaciones que hayamos hecho. Indicamos los ejes y ya estaría. Ahora, me piden acotarlo. Yo tengo que coger y omitir pues las medidas que sean iguales. Por ejemplo, aquí esta circunferencia y esta circunferencia son la misma, así que solo lo indico una vez. Y el diámetro de esta circunferencia exterior lo marco solo una vez. En total podéis contar, con 11 cotas bastaría para acotarlo entero, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y esto era el examen. Espero que haya sido de utilidad, espero que esto haya podido resolver las dudas con las que salierais del examen y nos vemos en un próximo vídeo.